vuelta con mucha música porque tuvimos la oportunidad de hablar con gente de zona a propósito de su nuevo trabajo musical, así que veamos qué nos dijeron. ¿Qué tal, amigos de Trendiando? Me encuentro en este momento con una de mis agrupaciones favoritas. Ellos son Gente de Zona y nos están enseñando a visualizarnos. A ver, cuéntanos de esta nueva producción discográfica. Bueno, la primera estamos súper felices, lo primero estamos súper contentos. Próximo 22 sale al mercado en todas las plataformas nuestro primer disco grabado en los Estados Unidos bajo el sello disquero de Sony, bajo nuestra empresa Magnus. Es un disco, su título es Visualízate. Pienso que le va a gustar mucho. En este disco estamos resumiendo todas las colaboraciones que hemos hecho, La Traidora, Chini Nacho, La Usadera, Pitbull, y van a tener la oportunidad de disfrutar 6 temas inéditos, solamente Alexander y Randy. Sé que te perdí. Han tenido muy buenas colaboraciones, como lo acabas de comentar, Marc Anthony, también están los Cadillac junto a Chino y Nacho, Soy Venezolana. ¿Cómo se sintieron de trabajar con estos muchachos tan talentosos? No, Chino y Nacho son más que amigos, son familia, ya que han tenido la posibilidad de ir 2 veces a Cuba con nosotros, nos hemos llevado, hemos hecho performance allá en Cuba. Bueno, estamos siempre en comunicación, muy contentos los Cadillac también, son muchachos tan talentosos, ¿no? Y estamos muy felices con este bebé nuestro, que es nuestro primer bebé juntos. No se sabe quién es la madre y quién es el padre, pero... Bueno, pero... hoy en día hay muchas parejas de este estilo. Pero estamos muy contentos, la verdad. Cuéntame un poco sobre la nueva canción que tienen junto a Fanny Lu, esta colombiana maravillosa, que es muy querida, por supuesto. No llegó el disco de esa canción porque ya el disco estaba en proceso cuando salió la canción, ¿no? Pero súper. Esa canción me encanta, una canción que hicimos, nos reunimos un día en el estudio, fuimos y le dije a Alexander, ven para acá que se me ocurrió algo increíble y quiero que me lo termine. Y ahí llegó y se combinó la canción y ha sido impresionante lo que Dios quiera. Llegó para ponernos a bailar a todos, no solamente al público latino, sino también al público anglo, porque se ha disipado no solamente en este continente, sino en muchos otros. Cuéntenos también sobre otros artistas que quisieran a lo mejor ustedes en el futuro colaborar. Ya tienen muchísimos, sin dejarlos a un lado, pero el sueño de ustedes, oye, este sería el tope de mi carrera. Pienso que después que se termine la promoción de este disco, faltan muchos artistas por colaborar. Somos ambiciosos, queremos trabajar con artistas de música banda, queremos trabajar con artistas de, bueno, Anglo, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Shakira, Archer, Chris Brown, Rihanna. Todo el mundo. No hay límite. No existe. Seguimos visualizando, ¿no? Las anécdotas que tuvieron en la elaboración de este disco, me imagino que son muchísimas, no solamente por la cantidad de artistas incluidos, sino también por la cantidad de canciones. Tienen 13 canciones. Sí. No, y el tiempo. Plena producción, teníamos muchos compromisos, entonces teníamos que estar girando, graba hoy algo, no me gustó, vuelve a virar. Incluso pedimos más tiempo, le pedimos más tiempo a Sony. Una parte del disco la grabamos en Cuba. Utilizamos muchos músicos. Nuestra banda, nosotros tenemos una banda espectacular. Y utilizamos músicos de Cuba. Tuvimos un gran tiempo en Cuba grabando las bases de este disco. Súper contento. Sí, nos llevamos a nuestro productor Motif, que fue gran parte de este disco. Y bueno, estaban grabando los músicos, nosotros teníamos compromisos en otro país y estábamos pendientes. ¿Cómo va todo? Sí, todo bien. No, déjame escuchar. No me gustó, vuelve a echar para atrás. Pero bueno, salió, ya nació, aquí claro está. Sí. Y aquí lo tenemos, Visualízate. ¿A quién les invitan ustedes a visualizarse? A todo el mundo. Visualízate. Es un mensaje ¿Dónde te quieres mundial. ver en 10 años? Ah, bueno, como ustedes a lo mejor se quisieron ver en este momento hace muchísimo tiempo. Hace tiempo lo queríamos ver en esto y por eso nos visualizamos, por eso el disco Visualízate, y te incitamos a todos los seguidores que se visualicen y a ti también. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti, mi amor. Hola, mi gente, somos Gente de Zona. Le mandamos un saludo a toda la gente de Trendiando.
material, son muchas canciones como lo decías tú, y con un padrino como Marc Anthony han logrado, pero el éxito a nivel internacional. Yo considero que ellos son el relevo de Pitbull. Oye, como dices, después de lo de Marc Anthony han empezado a hacer colaboraciones con todos y todos quieren colaboración con ellos. Y es que tienen un sonido auténtico. Uno escucha sus canciones y ya sabe que son... Le retumba la voz, ¿no? Además que tienen un tono de voz bastante particular, que eso se llama identidad de voz en los cantantes, que es lo que tienen que tener. Hay muchos que tienen que, oye, tú solamente escuchas la canción o escuchas la voz de ese artista y sabes quién es. Pero hablando de música y de artistas, tuvimos unos artistas acá en estudio. Chino y Nacho estuvieron con nosotros, nos hablaron de su estreno musical con Daddy Yankee y aquí les tenemos el video, estreno internacional de esta canción. Andas en mi cabeza, no se lo pueden perder y solo te lo trae trendeando. Con eso terminamos. Hasta mañana, vean bien el video. Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder